¿Qué tal? Hoy nos metemos de lleno en un tema que es, fundamental, la Revolución China. Y créanme, entender este proceso, que fue larguísimo y súper complejo, es clave para entender el mundo de hoy. Ok, para no perdernos, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver por qué cayó el imperio. Después, el primer intento por unificar el país con los nacionalistas. Luego, claro, la victoria comunista. De ahí nos vamos a la China de Mao y cerramos con los hacks, o sea, lo que sí o sí hay que saberse. Y bueno, arrancamos por el principio. A ver, para que haya una revolución, algo tiene que estar muy, pero muy mal. La pregunta del millón es, ¿qué pasaba en China? ¿Qué estaba tan roto que la única salida parecía ser un cambio así de radical? Imaginen el panorama. Políticamente teníamos a la dinastía Qing, débil, corrupta, sin poder para frenar a las potencias extranjeras. Económicamente, China era básicamente una semicolonia. ¿Qué significa eso? Que países como Gran Bretaña manejaban la economía a su antojo, se llevaban los recursos y no había nada de industria local. Y en lo social, bueno, la gran mayoría, los campesinos, vivían una explotación terrible. Era literalmente una bomba de tiempo. Y por si fuera poco, para complicar todo, estaban los señores de la guerra, los Ti Chung. Pensemos en ellos como si fueran reyes de sus propias parcelitas. Controlaban regiones enteras con sus ejércitos, no le hacían caso a nadie del gobierno central y, claro, exprimían a los campesinos. Con ellos, unificar el país era imposible, un freno de mano gigante para cualquier cambio. Ok, en medio de todo este caos aparece un primer intento serio de salvar a China, de unirla, y aquí es donde entran a jugar los nacionalistas. Ellos tenían una idea: fundar una república moderna. La cara de este movimiento era Sun Yat-sen. Él funda el Kuomintang, el Partido Nacionalista, y en 1912, ¡pum!, logra algo que parece de película. Acaba con milenios de emperadores y establece la primera república de China. Esto es un antes y un después, un verdadero punto de quiebre. Pero claro, la cosa no fue fácil. Esta era nacionalista fue súper turbulenta. Se funda la república, sí, pero muere Sun Yat-sen y el poder lo toma Chiang Kai-shek. Y ojo aquí, porque en 1927 pasa algo clave. Rompe con sus aliados los comunistas, que recién se estaban formando, y empieza a perseguirlos a muerte. Un año después, en el 28, proclama su propia república nacionalista. Pero la pelea interna seguía. Tanto así que en 1937, ¿qué pasa? Tienen que tragarse el orgullo y aliarse de nuevo, nacionalistas y comunistas. ¿Por qué? Los estaba invadiendo Japón. Una alianza súper incómoda, pero necesaria. Y justo aquí, la historia da otro giro. Porque esa persecución de Chiang Kai-shek no acabó con los comunistas. Todo lo contrario. De alguna manera los hizo más fuertes, y dejó todo listo para el round final por el control de China. A ver, lo que tenemos acá es un choque de trenes. Por un lado, Chiang Kai-shek y sus nacionalistas. ¿Quién los apoyaba? La gente de las ciudades, los ricos, los dueños de las tierras. Y del otro lado, Mao Zedong y los comunistas. Su idea era un marxismo, pero a la China, y su gran fuerza estaba en el campo, con los campesinos, que eran, pues, casi todo el país. Este punto, el de quién apoyaba a quién, es la clave para entender por qué la balanza se inclinó. Hay un momento que es casi una leyenda para el Partido Comunista: la Larga Marcha. Imagínense esto. El ejército de Mao está rodeado por los nacionalistas. Su única opción para sobrevivir es una retirada de más de 6.000 kilómetros, a pie, hacia el norte. Fue algo brutal. Murieron muchísimos, pero los que sobrevivieron salieron de ahí con una identidad súper fuerte y con Mao Zedong como el líder absoluto. Fue su momento fundacional. Y llegamos al final de la Guerra Civil. Después de la Segunda Guerra Mundial, el tablero cambia por completo. El gobierno de los nacionalistas está hecho polvo. La guerra, la corrupción, una crisis económica terrible. Mientras tanto, los comunistas habían ganado un prestigio enorme. ¿Por qué? Porque la gente sentía que ellos fueron los que de verdad pelearon contra los japoneses. Con el empujón de la Unión Soviética, lanzan el ataque final y se acaba. El 1 de octubre de 1949, Mao, en Pekín, declara la República Popular China. La revolución había ganado. Pero, claro, ganar la guerra era solo el comienzo. Ahora venía lo más difícil:
¿Qué haces con el país más poblado del mundo? El reto era gigantesco, convertirlo de pies a cabeza en un estado comunista, y todo bajo la dirección de Mao. Y Mao no se anduvo con rodeos. Lanzó unas campañas masivas para cambiar China de raíz. Primero el plan quinquenal, para industrializar el país a toda velocidad, al estilo soviético. Luego, el famoso y catastrófico Gran Salto Adelante. Fue un intento radical de colectivizar el campo que terminó en una hambruna espantosa. Y por último, la Revolución Cultural, una campaña violentísima para eliminar a cualquier opositor, borrar la cultura vieja y, básicamente, asegurar que su poder fuera total y absoluto. Mao muere en 1976 y el Partido Comunista, bueno, tiene que hacer cuentas, tiene que mirar atrás. Y esta frase que se le atribuye al nuevo hombre fuerte, Deng Xiaoping, lo dice todo. Es un antes y un después. Básicamente se dijo, ok, respetamos a Mao como fundador, pero la revolución cultural fue un desastre, un error garrafal. Y entonces, con Deng Xiaoping, China da un volantazo, pero un giro de 180 grados, sobre todo en la economía. Él introduce algo que sonaba rarísimo, socialismo de libre mercado. ¿Qué es eso? Pues una mezcla única. El Partido Comunista mantiene el control político, férreo, pero permite cosas del capitalismo, como un poco de propiedad privada o que lleguen inversiones de afuera. Esta fórmula es, ni más ni menos, el motor del milagro económico chino que conocemos hoy. Bueno, ya recorrimos todo el camino. Ahora vamos a lo bueno, a lo concreto. Vamos a resumir esto en los puntos clave, los hacks del tema. Eso que es fundamental para entender de qué fue todo esto. Aquí van los 3 puntos que hay que tatuarse. 1. La revolución fue una pelea en 2 rounds. Primero nacionalista, luego comunista, para ver quién se quedaba con el poder que dejó el imperio al caer. 2. ¿Por qué ganaron Mao y los comunistas? Fácil, porque se ganaron al campesinado y porque la gente los vio como los verdaderos héroes contra Japón, mientras el KMT perdía toda credibilidad. Y 3. Las políticas de Mao lo cambiaron todo de forma radical y, tras su muerte, dejaron la puerta abierta para las reformas económicas de Deng Xiaoping, que son la base de la China de hoy. Y para terminar, una pregunta que queda flotando en el aire. El camino de China fue brutal, no hay otra palabra, con un costo humano altísimo. Pero, y aquí está el dilema, ¿podría China ser la superpotencia que es hoy sin haber pasado por esa ruptura tan violenta y total que fue la revolución? Es una pregunta súper compleja y, la verdad, el debate sigue. Mentora Academias, tu futuro empieza aquí.